Gracias. Buenos días. Buenos días. Hoy quería compartir un mensaje con vosotros. He estado meditando en Juan capítulo 4. Si podéis ir a vuestras Biblias. Ahora haremos una lectura. Primero vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por reunirnos aquí todos hoy, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y que tomes mi boca, Señor, que hables por mí y que nadie salga hoy de aquí, Señor, que nadie salga de aquí, Señor, siendo igual que como ha entrado. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, primero voy a leer del capítulo 4, del versículo 1 al 38. Para ponernos en contexto, Jesús y sus discípulos estaban en Judea, habían estado bautizando a los discípulos, Jesús ya había iniciado su ministerio público, ya había estado en las bodas de Caná, había tenido su reunión con Nicodemo y los fariseos ya empezaban a darse cuenta de el poder que tenía socialmente. Leo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vosotros vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y acaba. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Resumidamente, Jesús se sentó en el pozo de Jacob a esperar a la mujer samaritana para anunciarle la buena noticia, que si creía en él tendría vida eterna. Era que Jesús hablase con una mujer a solas, ya siendo rabino, ya algo polémico, pero que un judío tratase con una samaritana o con alguien samaritano ya era polémico, porque los judíos y samaritanos tenían odio entre sí. Por eso en el versículo 9 la mujer dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Para explicar este odio hemos de ir a 2 de Reyes 17, al versículo 24, y luego saltaré unos pocos, que se explica que en el siglo 8 a.C., año 720 y poco, si no me equivoco, dice el 24, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. El rey de Asiria envió a 5 pueblos asirios a conquistar el norte de Israel, y allí se juntaron con la gente de Samaria, y los judíos de Samaria se mezclaron con estos y su fe se trastocó, ya no era una fe verdadera. Porque en el 38, en el versículo 38, recuerda el pacto que Dios había hecho con ellos. Ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, y así hacen hasta el día de hoy. Los judíos tenían odio a los samaritanos porque los consideraban impuros, porque se habían mezclado, y les consideraban herejes por haber mezclado su fe y su cultura con los 5 pueblos que habían venido de Asiria. Y los samaritanos consideraban a los judíos falsos y arrogantes. Ellos creían que no se podía adorar a Dios en el templo de Jerusalén. Los samaritanos tenían como mandato propio el adorar en el monte de Gerizim. Se basaban en Deuteronomio 11:29, cuando Moisés está recordando lo que Dios les pide al pueblo de Israel antes de entrar en Canaán, y les dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla,
pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. En Samaria había estos dos montes y Dios usó esto como símbolo de que Israel puede elegir un camino u otro, ¿no? Y los samaritanos pensaban que solo se podía orar en el monte de bendición. De hecho, el pozo de Jacob está entre estos dos montes. Y cuando la mujer fue a buscar agua allí y se encontró a Jesús, Jesús le enseñó la verdadera bendición. Él era el agua de vida. Y la maldición aún no había pasado, pero ya la cargó Jesús en la cruz. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, si volvemos al versículo 3 y 4, que dice que salió Jesús de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, aquí Juan, cuando escribe esto, y le era necesario pasar por Samaria, no era del todo necesario. De hecho, los judíos no pasaban por Samaria. Había tanto odio que no pasaban por Samaria, no querían ni verlos, no compartían con ellos ni agua, ni comida, ni hablaban, no había ningún trato social entre judíos y samaritanos. Había dos rutas para ir de Judea a Galilea, la ruta corta, pasando por Samaria, y la ruta larga. La ruta larga era bajando todo el valle del Jordán, atravesando todo Perea y subiendo luego a Galilea. Los judíos preferían hacer esto antes que encontrarse con los samaritanos. Así que no era tanto una cuestión geográfica tomar esta ruta, era algo espiritual. Jesús quería enseñar que para predicar el Evangelio hemos de trascender prejuicios y también estaba enseñando lo que Pedro aprendería en Hechos 10, que la salvación es para todos. Si vamos al versículo 25, la mujer samaritana dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Los samaritanos esperaban un Mesías, creían en el Dios de la Torá, pero claro, su fe estaba mezclada con otras culturas y no era una fe verdadera. Su Mesías lo conocían como Tajeb, que significa restituidor. Ellos pensaban que su Mesías, cuando viniese, tendría que restaurar el verdadero culto en Gerizim y ser el líder de los samaritanos. Estaban equivocados. Y aquí Jesús le dice, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Y la mujer aquí lo entendió perfectamente. Aceptó a Jesús porque luego dice en el 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer, cuando vio que tenía delante suyo a Cristo, que ya había venido, dejó su prioridad, dejó lo que estaba haciendo, que era ir al pozo a llenar el agua, tiró el cántaro y se fue corriendo a Sicar a predicar la noticia. Y pensad que esta mujer había tenido 5 esposos, ahora estaba con un hombre que no era su marido, tenía mala fama allí en Sicar. Y no se lo pensó, corrió allí y dando testimonio de quién había sido ella y que había visto a Jesús, fue a predicar el Evangelio allí. Y luego en el 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La mujer no ocultó su pecado y se arrepintió. Y fue nueva criatura en Cristo ese día. Y su primer pensamiento fue, tengo que ir a predicar esto.
a la gente que a lo mejor le había estado repudiando toda su vida por tener 5 esposos. Nuestro testimonio es importante, es poderoso para la salvación de otros. Dios usa nuestro testimonio como instrumento de salvación para otros. Hemos de dejar de preguntarnos a veces, estoy con una persona aquí, le podría predicar ahora, pero ¿hay suficiente confianza con esta persona? ¿Es un buen momento? ¿Y cuándo es un buen momento? Siempre es un buen momento para hablar de Jesús. Porque ¿quién sabe en qué momento vendrá Jesús otra vez? A lo mejor viene mañana y cuando estemos hablando con Dios y nos diga, ayer tuviste 5 minutos con una persona, ¿por qué no le predicaste? ¿Y qué le vamos a decir? No, es que no había buen momento. No encuentro el momento. Y a lo mejor te dice, pues esta persona podría estar aquí ahora mismo. No podemos dejar escapar la oportunidad para hablar del Evangelio. A lo mejor una persona que nos cae mal o no tenemos tanto trato con ella, no tenemos tanta confianza. Todos somos igualmente necesitados de la gracia de Dios, porque todos somos igualmente amados por Él. Y todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Así que tomemos ejemplo de esta samaritana y prediquemos sin miedo y hagamos discípulos, que por eso estamos aquí. Gracias. Ya está.